Los cristianos no toman, los cristianos no fuman, los cristianos no dicen malas palabras, los cristianos no bailan en las fiestas, ¿verdad? Y en esta época del año los cristianos no participan ni en Halloween ni en Día de Muertos. Eso es una definición. Nos guste o no, lo quieras o no, en nuestro país esa es una definición de un cristiano. Ya no nos vayamos más allá, que si usamos suéter de rombitos o cosas así, eso ya no es muy de nuestro país, pero en nuestro país estas cuatro y esta quinta cosa está muy presente en todos, de tal manera que si tú haces algo de eso, te van a preguntar, bueno, pero ¿qué no los cristianos se supone que? Y entonces tenemos ese conflicto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer en estos días? La verdad es que si el mundo ya lo ha tomado por sentado, si el mundo ya lo sabe, como hijos de Dios ya ni deberíamos de estarnos preguntando eso. Simplemente no lo hagamos, porque si lo haces, lo único que vas a hacer es tropiezo para alguien más. Así que creo que hoy no quisiera enfocarme en por qué no debemos hacerlo, por qué no participar en eso. Eso ya está por sentado, eso ya no deberíamos ni siquiera de tener que considerarlo. Los creyentes no hacemos eso, los hijos de Dios no hacemos eso, y ya. Pero aún así, yo creo que tenemos que ir un paso más allá, porque el verdadero cristiano no se define por lo que no hace, sino por lo que hace en Cristo. Eso debe ser diferente. ¿Recuerdas Mateo capítulo 5 versículos 16 cuando nos está diciendo vosotros sois la luz del mundo? Y el versículo 16 nos dice, así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres para que vean, ¿qué cosa? Vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El cristiano se caracteriza o se debe de caracterizar más por lo que hace que por lo que no hace. El cristiano se debe de caracterizar más porque hace buenas obras, no porque no hace malas obras. Por supuesto, eso ya está por sentado, no las debe de hacer, pero debe de ser más característico que sí hace. En el mundo hay mucha gente que no hace malas cosas. Tenemos muchos conocidos que son buenas personas. No roban, no matan, no andan por ahí violando, no andan haciendo nada malo. Y entonces uno dice, bueno, pues no es mala persona. Pues sí, pero eso no es suficiente. El cristiano verdadero se caracteriza más por lo que sí hace en Cristo. Y quisiera que hoy analizáramos eso, porque hemos estado hablando de lo que es iglesia, de lo que somos como hijos de Dios, y hace 15 días te hablaba del ADN del cristiano y qué son las cosas que nos caracterizan, nos identifican como hijos de Dios. Y una de esas cosas, te decía yo, es la misericordia. Se me fue la palabra que la tenía en inglés, pero bueno, perdón, qué payasada, ¿no? Pero la misericordia. La misericordia es algo que nos caracteriza, y curiosamente el domingo pasado el pastor Juan Ramón también nos dijo más o menos lo mismo, para que si no se los digo yo, ya digan, bueno, mi patrón también me lo dijo. Así que de todas formas, el cristiano debe de ser caracterizado porque es movido por la misericordia a hacer muchas buenas obras. Así que eso es parte de nuestro ADN. Pero pensando en estas fechas, que sí nos debe de caracterizar como hijos de Dios, además de no participar en ninguna de esas cosas. Bueno, creo que tenemos ahí un conflicto, una tensión, le dicen ahora. Imagínate una familia mexicana cristiana, los García Pérez, ¿no? Y entonces llega su hijo, Juanito, de la escuela, y llega, papá, mamá, me encargaron que hiciera una calaverita y que llevara cosas para la ofrenda, y si no, me bajan puntos. Y entonces se voltean papá y mamá García Pérez, Lupe y José, para completar el cliché mexicano, ¿no? Voltean y dicen, ¿qué hacemos, no? Entonces, porque hay dos peligros, creo yo. Una es
sincretizarse, es decir, mezclarse, normalizar el asunto. Bueno, al fin de cuentas, pues es cosa de cultura, son nuestras raíces. Pues es que si no, se va a ver muy mal ahí delante de todos. Es que le van a bajar puntos, es que lo van a correr de la escuela. Bueno, legalmente nada de eso pueden hacer. Legalmente ningún maestro te puede ni bajar puntos, ni correr de la escuela, ni reprobar, ni nada. Y si alguien lo hace, puedes ir con las autoridades de esa escuela o más arriba y van a tenerles que dar una buena reprimenda o sanción. Así que no debe de tener un cristiano miedo por esas cosas. Eso no debe de ser algo que nos amedrente, ¿no? Pero aunque no te reprueben, de repente sí están las miradas feas, ¿no? Y entonces la gente dice, ay, es que van a decir que qué feos, qué gachos. En la colonia donde nosotros vivimos, estaban pidiendo para unas luminarias en la cancha de básquet. Y por alguna razón, porque yo he andado por acá en estas semanas, no me podían localizar, y entonces yo le dije, oiga, ¿cómo le puedo hacer para aportar? Porque no he estado en estos días, pero sí quiero aportar. Y me dice la representante de los colonos, me dice, no se preocupe, yo sé que ustedes siempre participan, ahorita ya casi completamos lo de las luminarias, más bien le encargamos algunas cosas para la ofrenda de muertos. Qué pena, pero nosotros no participamos en esas cosas. Una disculpa, mejor cómo le hago para depositarle. Y total que no pude ni depositar ni dar ofrenda de muertos, de todas formas, ¿no? Entonces, quién sabe, después de decirme, ustedes son de los que siempre participan, a quién saberá cuál será su concepto ahora. Pero es ni modo, ¿no? Hay ese riesgo, hay ese peligro, y a veces es un riesgo tan grande que a algunos les hace mucho peso. Uy, es que vamos a ser los únicos de la cuadra que no vamos a participar, todos los niños están disfrazados, todos, qué feo se va a ver que yo no. Pues el cristiano nunca se caracterizó por ser muy bonito. Al contrario, el cristiano siempre ha sido diferente en todo. Ese es nuestro ADN. El cristianismo nació como algo completamente y radicalmente diferente a todas las demás religiones que había en su época y que debe de haber ahora. Así que eso no debe de haber. Pero por el otro lado hay otro peligro. Te decía yo que hay una tensión, dos peligros, dos cosas en las cuales de repente caemos. Por el otro lado, en lugar de sincretizarnos o normalizar el asunto de la muerte, caemos en el riesgo de enjuiciar, de ser el que les esté diciendo ahí, no, es que ustedes son del diablo, ¿no? La Biblia dice que la muerte es el enemigo y ustedes se van a ir al infierno si siguen festejando la muerte. Cosa que es cierta. Pero si tú sigues festejando, si tú sigues juzgando, si tú sigues señalando, lo único que va a suceder es que vas a ser tachado como el juez, ¿no? Uy, sí, don perfecto. Uy, allá va doña Santurrona, ¿no? Y vamos a perder la influencia que pudiéramos haber tenido. Y entonces son dos riesgos, la verdad, que uno enfrenta cada fecha como esta, y no solo como esta, se presenta también en Semana Santa, en Navidad, en cada festividad hay ese tipo de tensión. Si participamos o no participamos, qué decimos, si señalamos o no señalamos, está como esa tensión, y a veces como hijos de Dios no sabemos muy bien qué hacer. A veces nos pesa demasiado el entorno, la cultura. Pero yo creo que lo principal del asunto, lo más importante, no es exactamente si participamos o no participamos, si señalamos o no señalamos. Creo que lo más importante es cuál es el tema. ¿Cuál es el tema de fondo? Hoy en nuestro país se supone se celebra el Día de los Muertos. ¿Qué es lo que se celebra? Se supone, ¿no? Se supone que celebramos o recordamos a aquellos que ya se fueron. Se supone que este debe de ser un día emotivo. Se supone que este debe de ser un día bonito, tal vez con algo de lágrimas, pero bonito. Se supone que uno ve en la calle a
personas, niños disfrazados. A mí me impresiona que cada vez veo gente más grande disfrazada. Antes eran los niños nada más y ahora ya veo gente. El otro día vi una señora, yo creo que sí pasaba los 60, disfrazada. Yo digo, wow, qué bien por ella, ¿no? Qué autoestima. Y vemos ahí catrinas cada vez más bien diseñadas. Vemos a los catrinos, ¿no? O charros, calaveras, no sé cómo se dirá, ¿verdad? Pero los vemos cada vez más bien diseñados, buenos disfraces, buena producción. Vemos en las calles los adornos en las casas, los altares que hacen bonitos ahí con flor de cempasúchil. Ay, qué bonito el aroma. Y vemos las fotos de los seres queridos con la comida que les gustaba. Y de repente se envuelve, se supone, el ambiente de algo que debería ser bonito, recordar a los que ya no están con nosotros. Bueno, es más, hasta Coco se está repitiendo, ¿verdad? Para recordarnos que recuérdame, ¿no? Entonces, eso es lo que está en el ambiente. Pero creo que el conflicto no es si se celebra o no se celebra, eso ya se celebra. Nos guste o no, nos enojemos o no, nos agüitemos o no, eso se sigue celebrando y se va a seguir celebrando. Pero creo que el asunto del cristiano es: ¿cuál es nuestra perspectiva al respecto? Porque si no ofrecemos una alternativa, entonces solo estaremos enjuiciando. ¿Me explico? Es decir, si tú les dices, mira, no celebres la muerte, pero no les dices que sí, entonces no estás dando una alternativa. Un evangelio que no da una solución final al asunto de algo que es universal a todos nosotros, como la muerte, no es un evangelio completo, o ni siquiera es un evangelio. Pero yo creo que la buena noticia es que el evangelio que predicamos sí tiene mucho que decir acerca de la muerte, pero en especial acerca de la vida, y cómo Jesús, que es la vida, venció a la muerte. Y tenemos que hablar de eso, porque la gente está engañada. Aquí cerquita de nosotros hay un lugar que venden unas muertes como de 1,90 de alto, no sé, están enormes esas cosas. Y siempre, no sé si pasas por ahí, no sé si es mi imaginación, pero siempre que he visto personas ahí son mujeres. Y ya le estoy haciendo, ya saben que yo soy bueno para los números y las estadísticas. El 70% de las veces que paso son mujeres con niños, y en especial mujeres con niñas. Qué cosa, ¿no? Y sabes, la mayoría de esas personas ni siquiera piensan que están haciendo algo malo. Es más, para la mayoría de la gente, la muerte es algo legal, vamos a decirlo así, porque la mayoría se supone que es católico, ¿no? Pero como se llama la Santa Muerte, pues ha de ser de los mismos santos. Y mucha gente adora la Santa Muerte creyendo que es parte de la iglesia. No, hombre, si supieran, y si un sacerdote va así los excomulga, A mi tía un día le pasó por menos que eso, ya la andaban excomulgando. Pero la gente, no, pues es la muerte, pues es algo natural, es algo que es parte de… No. La Biblia dice claramente que la muerte es el enemigo. La muerte entró al mundo por el pecado. Entonces, ¿cuál es la solución que el cristiano enfrenta, que el cristiano tiene para aquellos que están celebrando esto? Creo que tenemos que hablar de ello. Porque mira, la celebración, creo que el conflicto, la parte mala, pues, no solo es lo que hacen sin su origen pagano y todo eso, ya lo sabemos. Y si no, pues búscalo en YouTube, hay un montón de información acerca del respecto. Cuál es el origen del Día de Muertos y todo lo malo que eso puede traer. Pero creo que además de eso, si nos vamos a la parte más alta, creo que el asunto es que enfrenta algo, se celebra algo
para muchos es un asunto de miedo, de temor. Porque en México tenemos una cultura muy extraña, muy única, creo, en el mundo. Creo que como en ningún otro lugar del mundo, aquí la muerte se celebra de una manera diferente. Y como mexicanos solemos decir que nosotros nos reímos de la muerte. Hacemos calaveritas hablando de la muerte y cómo se llevó a alguien, algo cómico, algo chusco. Y parece que la muerte para nosotros no nos asusta hasta que nos llega cerquita, ¿verdad? Es entonces cuando empiezas a suplicar, es entonces cuando la gente está temerosa, es entonces cuando en los panteones ves gente desgarrada gritando, llévame contigo, o porque a él, o porque a ella. Entonces, este asunto de que como mexicanos nos reímos de la muerte, la verdad es que solo es superficial. Muy dentro de ello hay mucho miedo a la muerte. Fíjate cómo esta celebración es el celebrar algo que en términos bíblicos se llama corrupción, algo que se degrada, algo que se va a podrir. Todas estas ofrendas que hoy se ven bonitas y que está la comida de tu antepasado y todo eso se va a podrir. La comida, se supone, vienen los muertos y se la comen. Y si no, se va a podrir. Y si no, se lo van a comer los muertos de hambre, que no tengan mayor empacho en comérselo de una ofrenda, ¿verdad? Pero todo se va a acabar. Las flores se van a marchitar y al rato va a haber una pestilencia por tanta flor podrida. Todo eso es celebrar la decadencia. Y el cristiano no celebra nunca la decadencia. El cristiano celebra la vida eterna. Y creo que esa es una de las cosas que nosotros tenemos que decirle a la gente. Porque para la mayoría la muerte es como enfrentarse con un muro. Anoche, mientras veía el partido de béisbol, nos notificaron que habían baleado al presidente municipal de Uruapan, Michoacán, en plena celebración. Una cosa terrible. Se supone que tiene guardias asignados por el gobierno federal y aún así 3 tipos fueron capaces de llegar en pleno meeting con un niño en brazos de 3 años y también le tocaron balazos al pobre niño y lo balearon. Unos minutos después murió. Y ahí terminó. Y ahí queda una vida, trágicamente, deleznablemente. No sé cómo de repente no pasa nada. Dice, ay, mira, pues mataron al presidente de Uruapan. Pero es algo trágico que una vida termine así. Y para el que no tiene la esperanza puesta en Cristo, ahí termina todo. La muerte es como enfrentarse a un muro. Ahí acabó. Y uno se queda sorprendido. La mayoría de las veces que alguien se muere, cuando uno va a ellos, dicen, pero es que no entiendo, todavía ayer estaba vivo. Pues sí, esa es la definición de muerte, ¿no? Pues sí, pero es así como toparse con seco y ya no hay más esperanza, ya no hay más solución y la gente llora, la gente clama, la gente se desespera y ya no tiene ninguna esperanza. Pero el Hijo de Dios entiende que la muerte en realidad no es el final de nada, es el inicio de la vida en realidad. El de la verdadera vida, la verdadera completa, eterna, gloriosa vida en Cristo Jesús. Eso es lo que nos dice allá el primera a los Corintios, primera a Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Ahorita vamos a leer primera a los Corintios, pero primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. El apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos de entender algo que los demás no entienden. Dice ahí, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, el Hijo de Dios no participa en la misma desesperanza que los demás. El verdadero Hijo de Dios no está en esa esfera en donde la muerte es el fin de todo. El verdadero Hijo de Dios
va más allá que eso. Fíjate ahora sí lo que dice 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15. Comenzando allí en el versículo 54. 1 Corintios 15, comenzando en el versículo 54 al 57 vamos a leer. Dice aquí: y cuando esto corruptible, está hablando de nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Va a llegar un momento, hermano, cuando tú que eres hijo de Dios, porque espero que sí eres hijo de Dios, cierres tus ojos aquí eternamente. Dice que la muerte va a ser sorbida, absorbida, o así como con un popote, y nada de eso va a quedar. Lo que va a quedar es la vida. Y por eso Pablo dice algo tan maravilloso como el versículo 55: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? A ver, muerte, no que muy. ¿Sabes? Como hijos de Dios, nosotros entendemos que la muerte no es algo que debemos temer. El cristiano en realidad entiende que la muerte es el momento en el cual verás cara a cara a tu Redentor. Así que el cristiano no le tiene miedo a la muerte. Sí es normal que sientas miedo a lo que va a pasar, cómo va a ser. Sí es normal que le tengas miedo al dolor que se va a sentir. Eso es natural. Pero no le tienes miedo a morir, porque sabes que lo que viene es infinitamente mejor. Y por eso el apóstol Pablo nos dice allá en Romanos capítulo 8: estoy seguro de que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El verdadero Hijo de Dios da una respuesta definitiva al temor de la gente. ¿Qué va a pasar cuando me muera? La mayoría no sabe. Es más, me atrevería a decirte que si tú le preguntas, y ha sucedido, por eso me atrevo a decirte, si tú le preguntas a un sacerdote ¿a dónde se va a ir el día que se muera? Si se va al cielo o se va al infierno, tampoco te va a saber decir. Sabe que hay un cielo y que hay un infierno, lo cree, pero te va a decir: ¿quién va a saberlo? ¿Cómo se puede saber? No, pues es que depende de qué tan bien, qué tan bueno lo haya hecho y todo. Porque no tienen resuelto ese asunto. Cuando la Biblia da una solución verdadera a esto. Porque dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Sí? El verdadero Hijo de Dios sabe que habiendo puesto su fe en el Hijo de Dios, tiene vida eterna. No por sus méritos, al contrario, a pesar de sus méritos. El verdadero creyente sabe que irá al cielo no porque es buena persona, al contrario, porque a pesar de que era mala persona, Cristo pagó el pecado. Cristo absorbió la muerte para que nosotros podamos vivir eternamente. Así que nosotros sí tenemos esa confianza, nosotros sí sabemos, y esa es la esperanza que podemos dar a todo aquel que está en el mundo y que teme la muerte. Todo aquel que está en el mundo y que no sabe qué va a pasar en el más allá. Todo aquel que está en el mundo y que dice: es que no sabemos porque nadie ha ido al cielo y ha regresado. Claro que sí, Jesucristo. Él venía del cielo y nos platicó cómo es.
Y no solo eso, sino que también estuvo muerto 3 días y volvió a resucitar. Él nos platica cómo es. ¿Quieres saber cómo es el cielo? Escucha lo que Jesús dijo. Él le dio su revelación a su siervo Juan, allá en Apocalipsis. Y allá pensando en el Apocalipsis capítulo 21, él nos dice: yo, Juan, vi la santa ciudad descender del cielo, la nueva Jerusalén, ataviada como una novia. Y nos empieza a describir lo maravilloso que es el lugar que Cristo ha estado preparando para todos nosotros. Claro que sí sabemos que hay más allá. Claro que sí sabemos qué va a pasar. Claro que sí tenemos la certeza de que estaremos allá porque pusimos nuestra fe en Cristo. Así que cualquiera que no tiene esa fe, no te preocupes tanto en resolver el asunto de si esto es una fiesta pagana, no lo es. Preocúpate por decirle que en Cristo sí hay vida, que no tiene nada que temer si ha puesto su vida en Cristo. Si él confía en el sacrificio de Jesucristo como suficiente para ir al cielo, no tiene nada que temer, no tiene nada de qué preocuparse. Y por cierto, tampoco tiene nada que celebrarle a la muerte, porque dice aquí Juan de Pablo, porque la muerte va a ser absorbida. Jamás habrá más muerte. Un día vendrá cuando al final que Cristo haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Lo último, estratégicamente, lo último que va a poner bajo sus pies es la muerte. Y ya no existirá más. Por eso aquel que adora la Santa Muerte, en realidad está adorando algo que ya está vencido. Algo que no tiene ni sentido adorar. Pero lo hacen en ignorancia, eso creo yo. Ahora, ¿qué dice Juan capítulo 5 versículo 24? Juan 5, 24. Porque ya dijimos que estamos ofreciendo una alternativa a ese temor. Y te decía yo que esta es una fiesta de lo decadente, de lo que se corrompe, de lo que va a pasar. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, tiempo presente, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Wow. Jesús lo dijo tajantemente, muy estratégicamente, y te dice: de cierto os digo. Esta frase es ciertamente, de veritas, te doy mi palabra. Eso significa de cierto. Repetirlo, así era la frase judía, digamos, cuando vas a decir algo que tienes que poner atención a lo que te voy a decir, porque es muy, muy cierto. El que oye mi palabra y cree al que me envió, en Dios, tiene vida eterna. Así que, hermano, la pregunta para ti hoy, en este momento, es: ¿tú tienes vida eterna? Amén. Yo también. Y lo puedo decir con toda la confianza del mundo. El día que yo me muera, aunque sea hoy, aunque sea dentro de muchos años, estaré en el cielo, a pesar de quién soy. Solo y solamente porque hace como 40 y tantos años, 45 años, acepté a Cristo en mi corazón. Solo por eso. No tengo miedo a morir. Al contrario, en cierta manera, como el apóstol Pablo diría: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero llegar a ese estatus que el apóstol Pablo llegó. Ojalá que todos nosotros lleguemos. Porque hace tiempo les platiqué algo acerca de la muerte de mi madre y lo que me ha llevado a encontrar. Por eso a veces a lo mejor encuentras algunas de mis opiniones acerca de la gente que se va, acerca de la muerte misma, un poco
espero no, pero a lo mejor siento que a veces alguien se puede ofender. Siento que a veces alguien puede pensar que soy insensible cuando hablo de la muerte o cuando hablo de los que han partido. Pero no es mi intención ofender a nadie, no es mi intención minimizar el dolor que una partida causa. No es esa mi intención, lo entiendo perfectamente. Es más, cuando he estado en algún funeral con ustedes, les he dicho siempre, está bien si lloras. Entonces, Dios nos ha dado lágrimas. No es que minimice el dolor, pero es que he entendido y he encontrado que al final la muerte, siendo el enemigo de Dios, para el cristiano también es un aliado inesperado. Qué curioso. Porque, mira, en las películas y en los libros, en especial las que son épicas o de acción, hay una fórmula, y todo tiene fórmulas en las películas. Pero te encontrarás en algún momento en la película el estatus en el que se llama todo está perdido. En toda película de acción llega un momento en donde todo está perdido. Ya no hay más que hacer. Y entonces lo siguiente en la fórmula es un aliado inesperado. Alguien con quien ya no contabas de repente aparece. Perdón si les arruino el 90% de sus películas favoritas, ¿no? Pero eso ya está definido, eso ya está declarado, eso va a pasar en todas las películas. Y para el cristiano, cuando está cerca la muerte y el cristiano ya no tiene más solución, los médicos han dicho que ya no hay más y todo, bueno, el cristiano tiene dos opciones, una creerle a los médicos y otra creerle a Dios, porque conozco mucha gente que se debió haber muerto años atrás y todavía siguen vivos predicando la palabra del Señor, así que el cristiano confía en eso, ¿no? Pero además, cuando de verdad ya es el último momento y todo está perdido, uno encuentra a esa horrenda muerte que no debería existir como el aliado más maravilloso para llevarnos a la presencia del Señor. Y te digo que para mí eso lo descubrí cuando murió mi madre. No cuando murió mi padre había muerto hace muchos años y fue algo muy traumático por la forma en que pasó. Muy confuso, pues primero que estaba extraviado, luego que sí lo habían encontrado, luego que no. Un montón de cosas pasaron que no me permitieron vivir un proceso de duelo normal, te lo puedo decir así. Pero con mi madre sí. Con mi madre yo pude estar con ella, pude sostener su mano, darle las palabras que había en mi corazón para despedirla. Y cuando mis hermanos terminamos de hablar con ella, mi hermana la mayor terminado de hablar con ella, el médico, nuestro hermano Armando Casas, allá en Morelia, tenía el pulso de mi madre ahí contándolo. Y cuando terminó de hablar mi hermana, el doctor dijo, ya no está. Y entonces en ese momento, de verdad no puedo describirlo más que diciéndotelo como te lo he dicho otras veces, pero es increíble, solo viviéndolo. El silencio sepulcral en mi mente. Una cosa impresionante que no pasa seguido en mi mente. Y de repente, en un instante, de verdad, así como cuando dicen que pasa toda tu vida frente a tus ojos, en realidad no pasó mi vida, pasó la vida de mi mamá frente a mis ojos. Las cosas que ella había sufrido desde muy niña, las cosas que había peligrado, las veces que ella misma había intentado quitarse la vida, todo lo que había batallado al borde de la locura muchas veces, lo mucho que había sufrido como viuda, pues relativamente joven, cuidando a 5 niños, lo mucho que había padecido con su columna vertebral, le habían puesto unos clavos que habían fijado 3 columnas, 3 vértebras de su columna y que ya no podía caminar muy bien, lo mucho que había batallado con tantas cosas. Y empecé a pensar en todo eso pasó en un instante y pasó por mi mente las muchas veces que ella decía, yo le pido a Dios que no llegue a una edad en la cual tenga que depender de mis hijos, no quiero ser una carga para ellos. Yo no sabía en ese momento lo que me enteré después, que ese día había sido la primera vez que mi madre ya no se pudo levantar. Mi esposa había estado con ella todo el día, yo estaba de viaje
había llegado justo antes para despedirla, pero mi esposa había estado con ella, y mi esposa, como enfermera, saben, mi esposa es un amor, y con mi mamá era su amiga, y le dijo: le ponemos un pañal. Mi madre nunca lo había usado y por supuesto no lo quería, pero tuvo que usarlo. Entonces le pusieron un pañal, y mi esposa dice: no lo usó. No tuvo que llegar a ese momento de usarlo. Y entonces, pensando todo eso así, en un abrir y cerrar de ojos, de repente también me acordé las muchas veces que mi mamá, que estaba muy traumada por su voz, tenía una voz muy grave para ser mujer, y ella estaba traumada, y ella decía: cuando yo llegue al cielo voy a cantar tan hermoso como los ángeles, porque le encantaba cantar, pero se traumaba por su voz. Y ella decía: yo voy a cantar a toda la eternidad al Señor. Y empecé a pensar en eso, y me acordé también que ella, en casa, mi papá había sido campeón de baile allá, de mambo, allá en sus épocas primicias, ¿no? De joven, y antes de que tuviera el accidente de su pierna, y era muy bailador, y mi mamá era una escoba bailando, ¿no? O sea, y ella decía: allá voy a danzar con el Señor toda la eternidad. Y entonces todo eso estaba pensando, todo eso vino a mi mente, empecé a sentir algo indescriptible, y solo te lo puedo describir como alegría. Me empecé a alegrar. Es más, creo, no estoy seguro, pero creo que empecé a sonreír justo en el momento que el doctor nos decía: ya no está. Unos segundos después creo que empecé a sonreír, y si no, en mi corazón yo estaba sonriendo. Y fue algo que de repente, cuando me di cuenta y reflexioné, me paralicé, porque dije: ¿por qué me estoy alegrando? Se murió mi mamá. Y se me vino un pasaje a la mente: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Entienden por qué siempre les repito ese versículo? Porque fue muy real para mí. Y fue muy real que mi madre, por Cristo Jesús, venció la muerte. No fue su muerte, fue el inicio de su vida eterna, de disfrutarla plenamente. Y entonces lo entendí. Entonces, cuando murió mi hermana Rosaide, años después, 6 años después, ya no me tomó por sorpresa. Ahí en su funeral le dije: Rosa, hermana, has vencido. Porque ya sé. Por eso, si alguna vez soy un poco rudo o tosco en mi forma de hablar acerca de los que ya partieron, de verdad, por favor, discúlpenme, no quiero ofender a nadie. Pero yo he encontrado que para el Hijo de Dios, la muerte es un aliado para llevarnos a la presencia del Señor, aunque la muerte no quiera, por cierto. Por eso muchas veces les he dicho que el cristiano anhela la muerte, aunque no la busca. Nunca, el cristiano nunca busca la muerte, nunca debe de enfrentar, nunca debe de tentar a Dios, nunca debe de andar jugando con esas cosas. Pero el cristiano anhela estar con el Señor, y eso es algo que nosotros sí tenemos. Dice Filipenses capítulo 1, para que lo entiendas, lo que Pablo dice y lo que te acabo de comentar. Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 23. Esta carta, ya sabes, Pablo la escribió en la cárcel unos pocos días o meses antes de morir. O sea, Pablo sabe lo que está hablando, él está sentenciado a muerte, él sabe de lo que está hablando. Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 23 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y fíjate lo que dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Es decir, yo ya me quiero morir, hermanos, pero si me ponen a escoger, también quiero ser útil. Si tengo que ser útil un tiempo más, pues me quedo viviendo.
pero si no, ya llévenme, ¿no? Es más o menos lo que Pablo está diciendo. Para mí es muy, muy triste, hermanos que he conocido, que admiro, que amo, que llegan a una edad ya pues de ancianidad, en la que dicen, pues yo no sé por qué Dios todavía me tiene aquí, ya pues ya no hay más que hacer, ya estoy muy viejo, ya. Y entonces empiezan a sentirse como una carga. Pero lo que Pablo dice es, no, mira, mientras estoy aquí, soy útil para algo. Si no, Dios ya no me tendría aquí. Si no, Dios ya me hubiera llevado porque Él es bueno. Pero si me deja un tiempo más, es porque tengo algo que hacer y lo tengo que encontrar. Y a veces en la ancianidad es uno de los momentos más maravillosos, porque un anciano que ha puesto su vida en Cristo y su confianza en el Señor es una inspiración para aquellos que todavía no pensamos en la muerte. ¿Recuerdas? Hace tiempo les platiqué el hermano Pedrito Ceja, allá en Morelia. Desde que yo empecé a ser consciente de él, porque toda la vida lo conocí, pero desde que yo empecé a ser consciente de él, el hermano tenía 99 años. Cada año cumplía 99 años. Y es que en Morelia, tiempos antes, allá en los 50 o 40, no sé, se había quemado el registro civil y entonces no había actas de la gente que había nacido antes. Entonces él no se acordaba de qué año había nacido, no sabían, pero le hacían cálculos. La esposa decía, pues es que ha de tener como 99 años. Entonces, como 5 o 6 años cumplió 99 años el hermano. Creemos, por los hijos y por todas las cuentas que hacemos, fácil pasó los 100 años. Y era un hermano que tú lo veías y cuando te saludaba, es indescriptible, hermanos. Es indescriptible el amor de este hermano. Hermano Pedro, yo era un joven cuando es adolescente. Hola, como si toda la vida hubiera esperado verte. Con un amor. Lo encontrabas en la plaza todos los días. Hermano Pedro, hola, y te saludaba. Estaba ya bien chaparrito, de tanta osteoporosis, yo creo. Con un amor que te saludaba. Y es por él que muchas veces yo les digo, yo sí quiero llegar a viejo. Ojalá que yo un día pudiera irradiar el amor que él irradiaba. A jóvenes, yo tenía 13, 14 años cuando empecé a ser consciente de él. Y decir, wow, yo sí quiero llegar a viejo así como él. Yo quiero mostrar esa vida eterna que él muestra. Y cuando murió, yo no estuve ya porque ya estaba acá en León. Fíjense, de 13, 14 años, todavía estaba ya acá en León cuando murió. Dicen que murió con una sonrisa en sus labios. Ese es el cristiano. El cristiano tiene algo superior en un día como este. Un cristiano tiene algo infinitamente superior: vida eterna. Y creo que eso es lo que debemos de transmitir. No te preocupes tanto ya en explicarle a la gente, ya lo saben. Y si no, pues si te preguntan, pues sí, platícales, contéstales. Pero no es eso lo que los va a llevar a los pies de Cristo. Es que comprendan que hay una diferencia radical, enorme, de aquel que sabe lo que va a pasar en el más allá y aquel que le tiene miedo. Esa es la diferencia que el cristiano debe demostrar. Y porque sabemos lo que hay en el más allá, porque sabemos que la muerte física será el inicio de la vida eterna, toda nuestra vida va moldeada de acuerdo a eso. El cristiano no se preocupa demasiado por las cosas del mundo. Y no es que sea concha. No se trata de ser concha. Sí, hay que ocuparse de los asuntos. Pero el cristiano no está tan ocupado en hacer riquezas. No está tan preocupado, pero si su matrimonio fracasa o no. No está tan al pendiente de esas cosas. No es que no le preocupen. Vuelvo a decirlo. Es que su enfoque no es ese. Su enfoque es llevar a cuanto sea posible
a esa vida eterna. Ese es el enfoque. El verdadero creyente lucha por su matrimonio, no por tener un matrimonio bueno, sino porque su pareja vaya también al cielo. Y para que juntos guíen a sus hijos al cielo. Por eso vale la pena pelear por un matrimonio. No porque si están bien o no juntos, eso es lo de menos. Otra vez, no quiero ser grosero con nadie, pero analízalo en el grande esquema de la vida eterna. Nuestra presencia aquí en el mundo es un parpadeo. Es irrelevante cuánto sufrimos o cuánto padecemos en términos de la eternidad. Y cuando piensas en eso, mira, todo lo que sucede en este mundo, dijo Pablo, para mí el vivir y el morir. Entonces, si vivo, no es para hacer algo aquí, es para hacer algo por Cristo. Es para que la gente vea a Cristo en mí. Es para que la gente, en lugar de pensar, ay, es que los cristianos no fuman, no toman, piensen, wow, este hijo de Dios es una bendición a mi vida. Es para que la gente diga, yo quiero lo que este tiene. Es para que la gente analice y diga, ¿por qué tú no tienes miedo a morir? Quieran eso que nosotros tenemos. Así que yo pienso que como hijos de Dios debemos enfocarnos en eso en este día. Debemos de hacer notar claramente a los demás que para nosotros hay algo superior que festejar: la vida eterna, la vida en Cristo Jesús. Dice Apocalipsis 1:18, porque todo esto no viene de nosotros, esto viene de Jesús. Y ahí en Apocalipsis, cuando Jesús está revelando en todo su poder y toda su majestad, toda su autoridad, Él se manifiesta entonces tal como Él es. Dice, por decir solamente el versículo 18, y yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y nos ha dado a nosotros esa llave. Nosotros hemos vencido a la muerte y al Hades, a la muerte eterna. Gloria al Señor. Bendito sea el Hijo de Dios, que nos ha dado vida eterna por su gracia, por su sangre. Ya faltaba el de hoy. Bendito sea el Señor, que nos da vida eterna, ¿o no? Así que ¿por qué no, en lugar de pensarnos y preocuparnos, por qué no celebramos, si nos ocupamos en celebrar hoy, que es el día del Señor, domingo? Celebremos al Señor. Celebremos su gloria, celebremos su majestad, celebremos su poder, celebremos su gracia, su misericordia, su perdón en nosotros. Eso sí tenemos que celebrarlo, y eso sí tenemos que alegrarnos en ello. Eso sí tenemos que danzar, gritar de alegría, de júbilo, porque Él nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Él nos dio vida cuando éramos enemigos suyos. Eso es lo que sí tenemos que celebrar, y tenemos que decirle a los demás, también tú puedes celebrarlo. Si ves a alguien hoy que esté triste recordando a sus antepasados, mira, no niegues el dolor que ellos pueden sentir. El cristiano no niega el dolor de la muerte, pero sí la eficacia de ella, porque Pablo dice, a ver, ¿dónde estás, muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? No que no que muy salsa. Si Pablo fuera mexicano, eso es lo que estaría diciendo. A ver, muerte, no que muy salsa, no que, hombre. Y si fuera más raspa, Pablo diría, a ver, muerte, esas las mandadas, hombre. Básicamente es lo que está diciendo Pablo. A mí no me haces nada. ¿Por qué? Pues porque tengo a Cristo. Porque he recibido la vida en Cristo. Porque Él me hizo vivir. Y porque un día estaré para siempre con Él.
lo mismo lo demás. Amén. Así que ¿por qué no hoy decides? Si ves a gente celebrando y todo, déjalos. Si te preguntan algo, diles. Eso sí, no, el cristiano nunca se queda callado, no oculta su fe. Está bien, es una buena oportunidad, pero que sea la oportunidad de mostrar vida en Cristo. Que sea la oportunidad de mostrar amor y misericordia del Señor. Que sea la oportunidad de hacerles ver que hay una mejor celebración. Y lo demás, el Señor te va a guiar a hacer lo que tienes que hacer. Y tú ya sabes. Si tienes que estar preguntando si está bueno o está malo, ya sabes. Ya mejor ni preguntes, no lo hagas. Pero enfócate en lo que sí es bueno. ¿Qué te parece si nos ponemos eso como reto hoy? Hoy que es Día de Muertos. ¿Qué te parece si hoy nos ponemos como desafío mostrar vida eterna a través de tus buenas obras? ¿Recuerdas Mateo 5:16? Con eso empezamos. Señor, que vean en mí algo bueno, muy bueno, a Cristo. ¿Te parece? ¿Por qué no se lo pedimos al Señor? Oh Señor Jesús, tú venciste la muerte, pero no solo la venciste para ti, sino la venciste para nosotros. Y un día la eliminarás por completo. Señor, tú no hiciste la muerte, es consecuencia del pecado. No debería de existir la muerte, pero existe por culpa nuestra. Pero tú fuiste tan maravilloso en que en lugar de juzgarnos, resolviste el problema. Gracias, Señor. Gracias por darnos vida eterna. Gracias porque a través de ti ya no tenemos miedo. Al contrario, clamamos junto con toda la iglesia y con el apóstol Juan: Señor, ven pronto. Pero sí queremos pedirte algo. Si tú no vienes por nosotros hoy, danos la oportunidad de poderle decir a alguien más acerca de esta vida maravillosa en la cual hemos creído. Danos la oportunidad de ser ese testimonio tan fuerte, tan hermoso, que no tengan que preocuparse de si celebrar o no celebrar, ser parte o no ser parte, que más bien tengan que preocuparse de cómo tener lo que nosotros tenemos. Padre, guíanos a esas buenas obras en las cuales tú ya habías preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Y muéstranos en esta semana qué bien podemos hacer a los demás. En especial yo creo, Señor, que el mayor bien que podemos hacerle a alguien es presentarles a tu Hijo Jesucristo. Así que, por favor, Padre, permítenos presentar a tu Hijo Jesucristo en este día y en esta semana. Y que si hay alguien aquí que todavía tiene temor a lo desconocido, a lo que viene, a lo que hay en el más allá, si alguien todavía tiene miedo, Señor, dale hoy la certeza. Pero si es porque no ha puesto completamente su fe en Cristo Jesús, dale la oportunidad de hacerlo hoy. Que abra su corazón, que pida perdón por sus pecados, que reconozca que el sacrificio de Jesús es suficiente
y su nombre sea escrito en el libro de la vida. Gracias por todos aquellos que estamos hoy aquí, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y porque un día, allá donde nada más importará que tú, nos veremos, nos saludaremos, nos alegraremos de vernos, pero nos enfocaremos entonces en adorarte a ti. Bendito sea tu nombre, alabado seas por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.